Nos encontramos celebrando la Dominica de Septuagésima. La epístola para este día es tomada de la carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo alcanza el premio? Corred vosotros de tal manera que lo alcancéis. Todo el que quiere luchar, de todo se abstiene. Y esto por hacerlo, por recibir una corona corruptible. Y en tanto que nosotros aspiramos a una corona incorruptible. Por eso yo corro, no como quien corre a la aventura, y peleo, no como quien golpea el viento, sino que castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, temeroso de que después de predicar a los demás resulte yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de la nube en el desierto, y todos pasaron el mar, y todos dirigidos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual, y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, piedra que era figura de Cristo. Mas aún así, muchos de ellos desagradaron a Dios. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos por favor de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante es el reino de los cielos a un hombre padre de familias que salió muy de mañana a juntar trabajadores para su viña. Y habiendo convenido con los trabajadores en un denario por día, los envió a su viña. Y saliendo a eso de la hora de tercia, vino y vio a otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré el salario justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a eso de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin a eso de la hora de víspera, y vio a otros que estaban allí, y les dijo: ¿qué hacéis aquí todo el día de ociosos? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Les dice: vayan también ustedes a mi viña. Y al llegar la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido a eso de la hora de víspera, recibieron cada cual su denario. Y cuando llegaron los primeros, creyeron que recibirían más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos solo han trabajado una hora y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Mas él respondió a uno de ellos y le dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No acordaste conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Pues yo quiero dar a este último tanto como a ti. ¿O es que no puedo yo hacer de lo mío lo que yo quiera? ¿O acaso tu ojo será malo porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes están amables de disfrutar, por favor. Bien, estamos en este domingo de Septuagésima. Es uno de los domingos que usa la Iglesia para prepararnos a ese periodo tan importante que es el periodo de la Cuaresma. Ustedes saben que la Cuaresma es indispensable, puesto que en ella nos dedicamos a hacer penitencia, una práctica cristiana, una práctica de suma importancia y de extrema necesidad en todo momento, pero más aún en los momentos actuales. Por eso nuestro Señor dice en el Sagrado Evangelio que si no hacemos penitencia todos, pereceremos, nos vamos a perder. Entonces es muy poco lo que hacemos los seres humanos como penitencia de manera personal, de manera particular. Quiero invitarlos a que piense cada quien de manera personal, insisto, qué tanta penitencia hacemos en la vida.
no nos mortificamos gran cosa ni en la comida, ni en el sueño, ni tampoco en las cosas ordinarias de la vida, sino que antes bien procuramos pasarla lo mejor posible dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestras posibilidades. Y así somos los seres humanos. ¿Qué penitencias llegamos a hacer? Cuando acudimos a la confesión, cumplimos la penitencia que el sacerdote nos diga, y generalmente, ustedes lo saben, es una penitencia pequeñita en comparación con la gravedad de los pecados que cometemos. ¿Qué otra penitencia hacemos los seres humanos? Repito, muy poca. Cuando llega el tiempo de Cuaresma es cuando, si acaso, nos acordamos de hacer algunas cosas extras. De ahí que sea tan importante el tiempo de la Cuaresma y por la importancia que tiene la Iglesia, como conociendo a sus hijos, como conociendo la debilidad humana, las miserias humanas, va dejándonos estas semanas previas al inicio de la Cuaresma como para preparar a la persona, como para preparar el alma a entrar en ese periodo, digamos, más intenso de la penitencia que siempre deberíamos de tener. En la liturgia se habla, digamos, en las lecciones del Sagrado Oficio, del Divino Oficio o del Breviario, se comienza ya en estas épocas a recordar el por qué hay que hacer penitencia. Y la razón es, la penitencia se hace por el pecado, empezando por el pecado original con el que todos nacemos, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El día de hoy, en este domingo de Septuagésima, quisiera rescatar algo de lo que sucedió en aquel momento del Génesis, en aquel momento y en aquel tiempo, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, para trasladarnos después a la época actual y darnos cuenta de que estamos siendo engañados o tratando de ser engañados, y muchos, por desgracia, ya seducidos por el engaño de siempre, por el engaño antiguo que hace el demonio, que sabe hacer a los seres humanos y que los seres humanos parece que no aprendemos. Parece que nos olvidamos con mucha facilidad de lo que vivieron nuestros pasados, y entonces nosotros simplemente no lo vemos y volvemos a caer en las mismas trampas. La historia ya la conocen ustedes. Hoy en día se repite esa historia del Génesis, pero con otros nombres, con otras voces y con otros frutos, con otras manzanas. Vamos a explicar. ¿Qué pasó en el paraíso? Cosas que ya sabemos, que todos sabemos. Bueno, el hombre estaba bendecido por Dios con dones especiales que Dios le había dado al ser humano, y no tenía más que cumplir un solo mandamiento: no comer de determinado fruto. Era todo. No había como nosotros 10 mandamientos que cumplir, 5 mandamientos de la iglesia, leyes eclesiásticas, no, simplemente un mandamiento y no más. Sin embargo, engañados, no por malicia, no por una pasión desordenada, sino por un engaño al entendimiento, fueron sometidos a el pecado llamado pecado original. Eva, la primera mujer, nuestra madre Eva, se acerca curiosa, se acerca, digamos, inexperta, a ver aquel fruto, y el demonio, en forma de serpiente, la engaña. La engaña. Pero notemos aquí cómo fue el engaño, que esa es, digamos, la parte principal o esencial de lo que queremos decir. ¿Quién le dijo? ¿Cómo logró engañarla? Logró engañarla no diciéndole: mira, come este fruto para que se te quite el hambre. No la engañó a través de esa, digamos, necesidad física, sino la engañó a través de prometerle algo que en el fondo el ser humano siempre ha querido, pero que lo distorsionamos. Le dijo: si comen de este fruto, seréis como Dios. Ahí está el veneno, ahí está la trampa. Si coméis de este fruto,
seréis como dioses. Dios les prohibió que comieran de este fruto, porque Él sabe que en el momento que ustedes coman, seréis como Dios. Ahí está la promesa del demonio. Come este fruto y serás como Dios. Y entonces Eva cae en el engaño y a través de ella también Adán. Mismo engaño, misma trampa. Ya sabemos lo que vino después. Ambos comen de aquel fruto prohibido, se configura el primer pecado, de ahí por eso se llama pecado original, el pecado de origen. Y para nosotros viene un desastre, para ellos en primer lugar y después para nosotros, por la herencia del pecado original, pero también por la pérdida de aquellos dones que habían recibido, llamados los dones preternaturales. Bien, hasta ahí lo que ya sabemos. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Que una vez más el ser humano parece haberse olvidado de esta historia. Una vez más resulta, tristemente, lamentablemente, que el ser humano ya no penetra, ya no profundiza, ya no reflexiona en ese engaño, en ese hecho trascendental que ocurrió en el paraíso, y por eso caemos fácil en la trampa. ¿Hoy cuál es la trampa? Hoy la trampa, si ustedes lo reflexionan, es la misma promesa, pero obviamente no nos van a ofrecer un fruto. No nos van a ofrecer una manzana como tradicionalmente se ha interpretado. Porque sabemos que si el demonio llega y nos dice, mira, come esta manzana y serás como Dios, claro que no le vamos a creer. Claro que no le vamos a creer. Pero nos tiene que presentar otra manzana. Nos tiene que presentar otro fruto que para nosotros sea atractivo, y entonces sí que le hemos creído. Y lo hace a través de la tecnología. Actualmente, y debo decir que ya desde hace años atrás, se está manejando un tema, que es el tema conocido como el transhumanismo. Seguramente ustedes habrán escuchado de ese término. Transhumanismo. El transhumanismo es como esa nueva manzana. Es una promesa en la que el demonio ha logrado seducir nuevamente al hombre, prometiéndole que será como Dios. Me explico. El transhumanismo es una corriente ideológica y hoy en día ya está, digamos, poniendo en práctica sus propósitos y sus metas con el objetivo de convertir al hombre en una mezcla de ser humano con aplicaciones tecnológicas. Aprovechar las computadoras, aprovechar todos los avances tecnológicos, la llamada biotecnología, por ejemplo, la llamada inteligencia artificial, y aplicarla al hombre para que mejore sus habilidades, para que mejore sus capacidades. Y en ese concepto, en ese aspecto, le promete al hombre, fíjense qué curioso, le promete al hombre una llamada superlongevidad. Es decir, no habrá más muerte, el hombre tiene derecho a vivir todo lo que quiere. Y le llaman ahí la superlongevidad. Para ello se pretende utilizar la llamada, repito, biotecnología, en donde se estarán regenerando las células dañadas, las enfermedades se curarán a través de células generadas de manera con los avances tecnológicos, y entonces ponerlos al servicio del ser humano. Un super bienestar también, que no es otra cosa que un hedonismo, o sea, vivir lo más cómodo que se puede, lo más cómodo que se puede. Y si las cosas del mundo físico no nos son suficientes, entonces pretende trasladarnos a un espacio en donde de manera digital puedas tener ese super bienestar que te promete el transhumanismo. Ya lo estamos viendo en cierta manera con los jóvenes, por ejemplo, que metidos en videojuegos, su mente se traslada a esa realidad digital. Y cuando los ponemos y les pedimos que hagan algún trabajo físico, sembrar un árbol, limpiar algún terreno, simplemente ya no lo saben hacer. Porque su cerebro está acostumbrado a esa realidad digital.
ya no pueden, es muy difícil para ellos. Claro que todavía lo pueden aprender. Bien, pues ahora imaginen ustedes eso mismo trasladado a un plano más profundo en el que, como pretende el transhumanismo, quizás con la implantación de alguna especie de dispositivo en nuestro cerebro o en alguna otra parte de nuestro cuerpo, entonces viviríamos en esa realidad digital en la que seremos plenamente felices. Bueno, pues esos son simplemente dos aspectos de lo que el transhumanismo está promoviendo. Hay científicos, aún viven, personas que aún están trabajando en todo esto. Por mencionarles algo, ustedes buscan en internet, usan un buscador muy popular, el buscador llamado Google. Allí, en ese buscador, hay una de las personas que trabajan para esa compañía también son promotores de este tema que estamos llamando el transhumanismo, que estamos hoy explicando. A nivel mundial hay una asociación que así se llama, la Asociación Transhumanista, ¿sí? Así se llama y lo podemos encontrar en internet, sus fuentes, sus postulados, lo que proponen, y bueno, básicamente es eso, una mezcla primero del hombre con las tecnologías para potenciar sus capacidades. Pero se pasa por alto la ética, se pasa por alto la vida espiritual, se pasan por alto un montón de cosas, entre ellas, y aquí está lo grave, o parte de la gravedad, es renunciar a la identidad, a lo esencial del ser humano, para convertirte en una mezcla de máquina con persona, con un ser humano. Tal vez eso no nos vaya a tocar a nosotros, pero es necesario que ustedes, a pesar de la experiencia de vida que ya tienen, no ignoren estas cosas, porque estas cosas son las que están viviendo sus nietos, sus bisnietos lo vivirán y probablemente sus hijos. Y si ustedes no los alertan, si ustedes no les avisan, si ustedes no les ayudan a abrir los ojos, es muy fácil que caigan. ¿Por qué? Porque es muy atractiva la promesa. ¿Quién no quiere ser más inteligente? ¿Quién no quiere tener mejor memoria? ¿Quién de los que estamos aquí no quisiéramos dejar los anteojos para tener una mejor vista? ¿Quién de nosotros no quisiera sentirse nuevamente joven? ¿Quién de nosotros no quisiera volver a sentirse nuevamente fuerte con aquellas fuerzas que teníamos años atrás? Bueno, pues es que todo eso te lo promete el transhumanismo. En el fondo, vean ustedes cómo es la misma trampa, el mismo engaño del paraíso. Come de esto y serás como Dios, porque te promete la eternidad, llamada ahora superlongevidad. Te promete la felicidad que no termina, ahora llamada el superbienestar. Es lo mismo, pero con otras palabras. Es la misma promesa, es el mismo engaño, es el mismo engañador y, por desgracia, la misma ingenuidad humana que sigue cayendo en la crisis. Parte de estos pasos que está dando el transhumanismo está el tema de el grafeno en el ser humano. Una sustancia pequeñísima, solamente visible en microscopio, que se ha descubierto, y los científicos de Estados Unidos, en particular, dos de ellas, una francesa, una norteamericana, lograron hacer unas técnicas en donde descubrieron y lograron aislar esta sustancia llamada el grafeno, que es como metal muy pequeñito, microscópico, capaz de circular por el cuerpo humano. Y eso, ustedes seguramente lo sabrán, es uno de los ingredientes que se han encontrado en las vacunas del COVID. ¿Qué hace el grafeno? Entre otras cosas, va alterando las células humanas y en cierta manera, o más bien bajo ciertas circunstancias, se puede manipular ese grafeno para alterar en un sentido o en otro las células humanas. Entonces, todas aquellas pobres personas que están recibiendo aquella inoculación, que no deberíamos ni siquiera llamarla vacuna, sino una inoculación, están recibiendo en su cuerpo todo esto.
Es una forma de prepararlos, como ir echando los cimientos para el tema del transhumanismo, para que cuando venga un avance más allá en cuanto a esta fusión o mezcla, pues ya tengan algo preparado en el cuerpo de la población. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Estamos en esos pasos, estamos en esos periodos. Y es lo mismo que en el paraíso, que ustedes vean. La promesa de seréis como Dios, porque el ser humano quiere ser como Dios. Pero no al modo que Dios lo dispuso, porque el modo que Dios dispuso es el modo que nos enseñó Cristo nuestro Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la clave si queremos ser como Dios, en la práctica de la virtud, en el cumplimiento de los mandamientos, no en aplicaciones tecnológicas, no en el transhumanismo. Pero al ser humano no le gusta ese camino de Cristo y busca un camino, entre comillas, más fácil, pero que implica peligros graves, como renunciar a su destino eterno por una promesa falsa en una felicidad digital llamada metaverso. Ustedes pueden buscar esos conceptos y comprenderán un poquito más lo que aquí simplemente estamos diciendo de manera muy de pasada. ¿Qué hacer en medio de todo esto? ¿Qué hacer en medio de todos estos peligros? Lo mismo que la Iglesia nos propone una y otra vez. Lo que la Iglesia nos ha venido enseñando siempre y en todo momento, y que hoy, con inicio de la Septuagésima, nos lo recuerda una vez más: la penitencia. La penitencia. Porque solamente cuando hacemos penitencia, la mente, el espíritu, está receptivo, se van cayendo los velos, se van cayendo las vendas de los ojos y comenzamos a ver las trampas del enemigo. Pero solamente con la penitencia, solamente con la penitencia y la oración. Por eso es tan importante entonces no tener miedo, confiar mucho en Dios nuestro Señor y, repito, aprovechemos esta nueva oportunidad que Dios nos da, Septuagésima, después vendrá la Cuaresma, para hacer penitencia, para hacer oración, para mortificar nuestro cuerpo y de esa manera no ser una presa tan fácil para el enemigo. Que nosotros no caigamos tan fácil, no solamente eso, sino inducir a tus prójimos. No logras convencerlos de que vengan a la Santa Misa, no logras convencerlos de la maldad que se está fraguando, que ya se está poniendo en práctica en el mundo. Mira, si logras en este tiempo, si logramos con la gracia de Dios y la ayuda de María Santísima, inducirlos un poquito a la oración y a la penitencia, la gracia de Dios va a orar en esos corazones, en la medida que cada uno de ellos ponga su parte de su generosidad. De ahí que sea, repito, tan importante. No importa que hoy estemos aquí, escuchando la Santa Misa, este grupo de personas, cuando quisiéramos que hubieran venido toda nuestra familia completa, no importa que solamente seamos nosotros, porque Cristo empezó con 12 apóstoles y con esos transformó el mundo. Pero eran 12 que estaban comprometidos. Ustedes comprométanse también. Comprométanse en ser esos nuevos apóstoles, esos apóstoles actuales, esos apóstoles de estos tiempos, para que, no con novedades, no con palabras modernas, sino con la sabiduría eterna de Cristo y la enseñanza perenne de la Santa Madre Iglesia, empecemos por nosotros y después ayudar al prójimo el día de hoy con esta recomendación. Ayúdales, motívalos, dales el buen ejemplo para que empiecen por la penitencia y la oración. Que ahí está la clave, ahí está parte o la base del inicio del remedio de muchos males que nos aquejan actualmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.